Amigos, tenemos en esta parte de nuestro programa a Hernán Olano, quien es abogado, doctor cum laude en Derecho Canónico, también es rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, UNIDOC, y miembro de la Comisión contra la Pederastia de ese país. Los saludamos, Hernán, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes en Caracas y para toda su audiencia. Queríamos conversar contigo por los anuncios hechos recientemente por el Papa Francisco, quien ha promulgado una reforma al gobierno de la Iglesia Católica, junto a una comisión que entendemos ya varios años trabajando en una nueva constitución para la administración de gobierno vaticano. Queríamos tu comentario, ¿qué de novedoso tiene esto? ¿Cuáles son los cambios o las eventuales modificaciones que se están introduciendo, que está introduciendo el Papa Francisco? Sí, Mari, en efecto, el Papa Francisco ha dado a conocer este 19 de marzo la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la estructura de la Curia Romana y su servicio en el mundo. Son 250 artículos bien interesantes, tuve la oportunidad de leerlos precisamente ayer. Y esto es la reforma a la Constitución Apostólica Pastor Bonus de 1988 de Juan Pablo II. Quería comentar algo, precisamente el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, anunció un ajuste a la estructura de la Curia Romana para hacerla más efectiva y realmente también poder saber cuántas personas trabajaban en el Vaticano y qué servicio prestaban. Esto hace acordar que hace pues toda esa cantidad de años, casi 35 años, 34 años, cuando Juan Pablo II expidió la Constitución Pastor Bonus, que muchas personas le preguntaban, Santidad, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y él decía, creo que menos de la mitad. Es decir, ni siquiera se sabía cuánta gente trabajaba allí. Bueno, esta Constitución Apostólica Predicate Evangelium tiene bastantes novedades y, como lo decías, es fruto, entre otras, del trabajo del G9, que inicialmente fue un C8, C9, sobre la reforma. Él conformó, particularmente al inicio del pontificado, que ya estamos entrando en el año 10, se cumplieron 9 años la semana pasada, quiere decir que ya estamos entrando en el año 10 del pontificado de Francisco, una comisión de la cual hacen parte diferentes cardenales, como por ejemplo el cardenal de Honduras o el cardenal Dowland de Boston, etcétera, para reformar la estructura de la Curia Romana, que no solo es la diócesis de Roma, que es distinto, sino la Curia Romana, es decir, todas las instituciones que tienen que ver con el servicio de la Iglesia. En ese momento el cardenal Parolin, que recordarán ustedes fue nuncio de la Santa Sede en Venezuela, aún era arzobispo cuando asumió la Secretaría de Estado. Entonces el C8, el grupo de 8 cardenales, luego con la imposición de la birreta cardenalicia, se convirtió en el C9. Así vinieron trabajando durante bastante tiempo y lo importante precisamente de esta nueva estructuración, porque ya se había vuelto desarticulada porque han ido saliendo decretos en desorden, es entre otras, pues mira, no solo las reglas generales donde aparece la noción de la Curia Romana, la pastoralidad de todas las actividades curiales y los principios operativos de la Curia junto con la estructura y la jurisdicción y procedimiento de las instituciones de la Curia, sino también algo que establece el Papa en el principio número 5 de los 12 principios y criterios para el servicio de la Curia, como es el carácter vicario de la Curia. Ahí se establece que cualquier fiel, hay mucho ruidito, pero no sé si me están escuchando. Sí, yo te oigo. Fiel. ¿Me escuchas, Háblame. Mari? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Entonces, lo importante también es que con el carácter vicario de la Curia se establece allí que cualquier fiel, es decir, varón o mujer, clérigo o no, religioso o no, puede presidir un dicasterio de la Curia Romana en ejercicio del munus primacial del Papa. Eso es lo importante, es decir, que puede dar cabida a todos los bautizados dentro de la estructura de esta jerarquía. Ajá, eso traducido no te al escucho castellano. La pregunta.
eso traducido al castellano? Porque dicho así, la mayoría de la gente no maneja el vocabulario. ¿Qué significa que un laico pueda presidir un dicasterio? Exactamente, un laico varón o mujer puede presidir un dicasterio. Y para nuestros oyentes, un dicasterio es como una secretaría de gobernación o un ministerio, y el Papa lo que quiso precisamente fue limitar a 16 los dicasterios. Hubo varias modificaciones porque le pone en primer lugar, siempre habíamos dicho que el dicasterio más importante era la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pero la deja en este orden de precedencia en segundo lugar, empezando por el dicasterio de la evangelización. ¿Aló? Luego es la fe. Sí, los escuchando. Ajá, sí. Me decías que el Papa Francisco puso en primer lugar el dicasterio de evangelización y de segundo el dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que casi siempre había estado en primer lugar. Claro, siempre había estado en primer lugar, Mari, entonces lo deja en segundo lugar. Pone pues otros dicasterios. Recuerden ustedes que en estos 9 años el Papa también creó como dicasterio el de las comunicaciones, es decir, la antigua oficina de prensa de la Santa Sede quedó como un dicasterio. Es el último en este listado de los 16, pero también lo importante es que, por ejemplo, instituciones, entre otras como la prelatura personal del Opus Dei, que hacía parte de la Congregación para los Obispos, pasó a ser ahora vigilada por la Congregación para el Clero, es decir, la bajó de dicasterio al del clero, y pues esto va un poquito en contra de lo que se había pensado en 1982 cuando se le dio forma a las prelaturas personales al haberse aprobado la única existente hasta el momento, como es el Opus Dei. Aparecen además los órganos de justicia. Esto es bien importante porque la penitenciaría apostólica, que es donde se imponen todas las sanciones a por diferentes delitos, como por ejemplo el aborto, y se da la absolución, y eso está todavía desde el año de la misericordia, en el 2015, aparece por encima del Tribunal de la Asignatura Apostólica y de la Rota Romana. Esta jerarquía de los tribunales es importante. También aparecen los organismos económicos. Recuerden ustedes que desde el año 82, con esa cantidad de escándalos, entre otras del arzobispo Marcinkus y del suicidio del director de la banca romana, del banco Ambrosiano en Roma, que se ahorcó en un puente cercano al Vaticano, pues empezaron todos estos problemas económicos porque el organismo económico de la Santa Sede se había vuelto en cierta forma un sitio para blanquear capitales. Entonces, desde este pontificado se suscribieron una serie de documentos con la Unión Europea para evitar el blanqueo de capitales a través de la banca pontificia. Quedan en firme las 3 oficinas, que son la Prefectura de la Casa Pontificia, la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Papa y el Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Recuerden ustedes que el Camarlengo, y queridos oyentes, es como especie de papa en transición, es el cardenal que se encarga del gobierno de la Iglesia cuando un papa renuncia o fallece. El anterior Camarlengo era Bertone, en el momento en que renuncia Benedicto XVI y luego se elige a Francisco. En su momento Ratzinger fue el Camarlengo en la elección y él precisamente fue quien salió electo como Benedicto XVI. Y también pues hay una serie de instituciones como los abogados ante la Santa Sede y las instituciones relacionadas, donde están el Archivo Histórico del Vaticano, la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Fábrica de San Pedro, que es la que se encarga del orden de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada y 3 academias como son la de las ciencias, la de ciencias sociales y la de la vida. Igualmente aparece la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, que había nacido en estos últimos años, pero nuevo en esta Constitución. Es algo que va a ponerle ciertas restricciones a una especie de ecumenismo que se estaba viviendo en las universidades y facultades eclesiásticas, donde
las iglesias cristianas no católicas estaban enviando a estudiar a sus pastores, y entonces se había vuelto una especie como de teología permanente de la liberación y de ir en contra de los principios de la doctrina, por lo cual se creó la Agencia de la Santa Sede para la evaluación y promoción de la calidad de las universidades y facultades eclesiásticas. Ese es el artículo 247 de la Constitución, pero este documento, que dentro de la pirámide de normas de la Iglesia, pues adquiere un valor primacial, entra a regir a partir del próximo 5 de julio en la fecha de Pentecostés. Pues no sé si tienes alguna otra duda también sobre el particular. Bueno, la verdad es que muy interesante. Lo que quería saber, si tienes alguna información de cómo ha reaccionado la Curia Vaticana y la jerarquía vaticana alrededor de estas decisiones tomadas por el Papa Francisco y estas modificaciones que se están introduciendo. Claro, mira, hay muchas reacciones porque el Papa reduce de esta manera la burocracia de la curia romana. Hay mucha gente que está allí sin darse cuenta efectivamente de lo que ocurre en sus diócesis. Recordemos incluso un caso bastante particular, y es que cuando Ratzinger era además el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, se producen todos estos eventos de encubrimiento y de pederastia en la diócesis de Mainz. Entonces, y él tiene que salir ahora recientemente a decir, uy, qué pena, no me di cuenta, pero es que estaba en Roma. Entonces dice, pues o están en Roma o están al cuidado de su diócesis. Por otro lado, sí, hubo una reacción ayer, una carta del prelado del Opus Dei, llamando como a la tranquilidad a los más de 70,000 fieles de la prelatura del Opus Dei, manifestándoles que el paso de la congregación de los obispos a la congregación del clero, de la vigilancia del Opus Dei, pues no afectaba en nada la estructura de esta prelatura personal, pero pues recordemos que al ser la única existente, diferente a las prelaturas territoriales o a las prelaturas ad limina que existen en otros, en el Código de Derecho Canónico, pues es la única que tiene esa condición. Y lo importante también aquí es que para los obispos les pone cierta búsqueda de la unidad. Yo creo que ahí va a haber reacciones de las conferencias episcopales y de las confederaciones de obispos, al igual que de las autoridades de las iglesias orientales, porque les dicen, nada, ustedes tienen que venir a Roma es cuando los citamos, y eso se llama visita ad limina y únicamente es cada 5 años. De resto, a trabajar en sus diócesis. Qué interesante todo esto que nos estás contando, qué interesante todas las decisiones que está tomando el Papa Francisco sobre, bueno, esta reorganización interna que está haciendo, yo diría no solamente de la burocracia vaticana, sino también de algunos asuntos que son de trascendencia para la Iglesia. Una cosa que te quería preguntar era este tema del laicado. Pareciera que el Papa Francisco, entre otras cosas, amplía todo lo que es la organización de la Iglesia también a los laicos, es decir, no se la reserva exclusivamente para sacerdotes ni tampoco para jerarcas, obispos o cardenales, sino que amplía y le da cabida al laicado, que bueno, que en realidad es la gran mayoría de la Iglesia. Exactamente, porque mira, cuando él modificó el Consejo Pontificio para la Familia y lo acabó, que fue presidido por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, de mucha ingrata recordación por parte de algunos, y constituyó el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, el único laico más importante de toda la Santa Sede era el argentino Guzmán Carriquiri, y pues todo el mundo le hace la reverencia y demás porque él era uno de los consultores de ese Consejo Pontificio. Pero esta nueva estructura de los dicasterios nos da lugar a que efectivamente en ese, que es el de laicos, familia y vida, eventualmente esté de pronto una señora casada. Entonces eso es bien importante, precisamente dentro de lo que ha hablado el Papa y en torno de todas las personas al servicio de la Iglesia, y en algo muy importante que es el significado de la reforma, y es una palabra que encontré allí
que es potenciar las potencialidades. Me parece maravillosa esa frase del Papa, potenciar las potencialidades, porque todo cristiano, como se establece allí en la Constitución, es un discípulo misionero, y cualquiera que tenga las capacidades, pues tiene que llegar al lugar donde las puede ejercer a plenitud, como en este caso, a través de la nueva estructura de la Curia Romana. La otra cosa que me parece muy interesante y además yo diría casi que muy típica del Papa Francisco es haber cambiado el orden de los dicasterios y haber puesto el dicasterio de la evangelización de primero, que además esa es la principal función de la Iglesia, evangelizar, ¿no? Claro, Mari, eso es muy importante porque fíjate que el mes pasado, cuando dio a conocer el anuario pontificio, se encontró que se ha crecido mucho en diferentes lugares, ya no tanto en América, donde permanece y crece, pero mucho más ahora en África y en Asia, pues la evangelización sigue siendo algo importante al hacer el llamado de lo que se corresponde a la iglesia misionera. Y eso es lo que busca el Papa, seguir llegando a diferentes lugares, no a través de la doctrina de la fe, que como recordaremos, eso era lo que antes se denominaba la Inquisición, sino a través de la evangelización que se hace con aprecio, con cariño y con la verdadera llamada del Evangelio, como lo dice el nombre de este, hacia las personas que se sientan interesadas y acogidas en pertenecer a la Iglesia Católica. Claro, es que uno comprende que para la Iglesia Católica la doctrina es sumamente importante y eso es exactamente lo que hace diferente a la Iglesia Católica de cualquiera otra de las denominaciones cristianas que pudieran existir del lado protestante, pero es que la doctrina está después del Evangelio, no puede estar la doctrina primero que el Evangelio, entonces es completamente lógico este nuevo orden que está colocando el Papa Francisco. Exactamente, porque primero está el Evangelio, luego la doctrina como interpretación por parte de la autoridad, y el tercer dicasterio, ahí sí es donde vas a encontrar la razón de esta reforma tan bonita, es el de servicio de caridad. El servicio de caridad que ha sido también un llamado de Francisco hacia la acogida y hacia la misericordia. Luego las iglesias orientales buscando la hermandad con las que están en la diáspora, del momento en que se fueron con otras autoridades como la Iglesia Ortodoxa rusa y demás, pero también conservando la posibilidad de acercamiento y de hermanamiento continuo con las iglesias orientales en comunión con Roma, como por ejemplo la iglesia georgiana o de otros de estos países donde, o de Ucrania, de otros países donde hoy en día están puestos los ojos del mundo. Qué importante. Bueno, te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros, Hernán, y nos hayas explicado todo este tema tan... Continuamos con más de nuestro espacio. Permítame.